Con el sermón para este día, vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga con su palabra. Pedimos, oh Señor, que mores en nosotros, ven a nosotros mediante tu palabra poderosa, alimenta nuestras almas, danos, oh Señor, un aumento de fe. Amén. La gracia y la paz del Señor sean con ustedes en este día y siempre. Amén. Hice una búsqueda en el internet sobre anuncios y promociones que algunas iglesias han usado para tratar de invitar a la gente a su iglesia. Y son anuncios muy positivos. O sea, esos son correos que la gente manda, iglesias manda o en el internet, tal vez Facebook, ¿verdad? Anuncios positivos que las iglesias, algunas iglesias han usado para tratar de invitar a gente a su iglesia. Vamos a escuchar algunos. Venga donde hallarás la palabra y cambio en tu vida. Bastante positivo, ¿verdad? Ese es otro. Descubre la diferencia. Es otro. Aquí hay otro. Tú perteneces aquí. Así, muy corto, llegando al grano, ¿verdad? Aquí hay uno. Ven y acompáñanos en la jornada. Ambiente informal, música excelente, enseñanza relevante, programas divertidos para los niños, comunidad auténtica. Wow, suena atractivo la iglesia, ¿verdad? Aquí hay otro. ¿Estás listo para hacer un cambio fresco y un inicio nuevo? Ahora puede empezar de nuevo con nosotros en nuestra iglesia. Es otro. Aquí hay otro. Donde todos son alguien y Jesús es el Señor. ¿No? Un anuncio que usó una iglesia. Aquí hay otro. Acompáñanos para celebrar a Dios, tu familia y la comunidad. Anuncio. Aquí es el último que encontré. Ungido para caminar con autoridad. Un anuncio que una iglesia usó. Muchas veces normalmente para tratar de convencer y atraer a la gente y también para invitarles a su iglesia. Normalmente las iglesias usan promociones y anuncios e invitaciones positivas, ¿verdad? Y prometen cosas positivas y excelentes y maravillosas si uno viene a su iglesia y escucha la palabra con ellos y adora con ellos. Normal. ¿Qué piensan ustedes si una iglesia usara los siguientes anuncios? Imaginen esto. Ven a nuestra iglesia, te aseguramos que te sentirás más triste que nunca. A ver, vengan a nuestro retiro espiritual el fin de semana que viene. Les aseguramos que se van a sentir tan mal que llorarán lágrimas de verdad. Dudo, no sé. Otro, vengan a adorar con nosotros. Será una experiencia que te va a deprimir de verdad. Última, les invitamos a todos los niños de la comunidad a nuestro campamento bíblico del verano. Aseguramos que todos los niños volverán a la casa en lágrimas. Yo no creo que mucha gente iría a una iglesia que usaría un anuncio así, ¿verdad? Anuncios y promociones tan negativas, ¿verdad? Prometiendo tristeza y lágrimas. ¿Y para qué, verdad? ¿Por qué uno quisiera ir a la iglesia, escuchar la palabra y adorar solo para sentir tristes y deprimidos y hasta llorar? Pero, mis hermanos, algo parecido sucedió en un servicio de adoración en Jerusalén, más o menos 450 años antes que llegara Cristo aquí. Los pastores o profetas dos, Esdras y Nehemías, reunieron al pueblo judío para una misa, un servicio grande de alabanza. Y empezaron a leer la palabra de Dios, empezaron a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y la gente empezó a llorar y llorar y llorar. Vamos a escuchar parte de la historia, a ver qué pasó en este día. Dice la palabra: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres, mujeres y de todos los que
podían comprender la lectura y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Dice la palabra de Dios. Así cuando Esdras, el profeta, estaba compartiendo la palabra y enseñando la palabra, la gente se sentía tan mal y empezó a llorar y llorar. ¿Por qué? ¿Por qué se sentían tan mal? ¿Por qué se sentían tan tristes? Tenía que ver con lo que Esdras les estaba enseñando, la doctrina. O sea, ¿qué estaba compartiendo con ellos? Estaba leyendo los mandamientos. Estaba explicando la aplicación de las leyes de Dios. Y cuando los israelitas escuchaban estos mandamientos y estas leyes y la explicación y la aplicación a su vida cotidiana, pues ellos empezaron a sentirse horribles, se sentían mal, lloraban. ¿Por qué? ¿De qué se dieron cuenta de ellos mismos, mis hermanos? ¿De que eran pecadores? Tenemos que entender algo de la historia, de la época de esta historia. En esta parte de la historia, los israelitas por la mayor parte habían abandonado a Dios. Por años estaban adorando ídolos. Tenían años sin abrir la Biblia y escucharla. Casi no adoraban al Señor. Habían caído en pecados de inmoralidad y adulterio. Y ellos por la mayor parte habían dado la espalda a Dios. Ya habían perdido su fe. Pues para despertarlos espiritualmente, Dios hizo algo. Él hizo y permitió que un imperio, los babilonios, llegara a conquistar a Israel y llevara en cautiverio a la mayoría de los israelitas a una tierra lejana para vivir en el cautiverio. Lo hizo para despertarlos espiritualmente. Por la mayor parte no funcionó, aunque algunos judíos sí se arrepintieron y volvieron al Señor. Luego, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor, Él movió las cosas, países, líderes, y permitió que los israelitas regresaran a su patria. Y cuando llegaron a su patria, encontraron la ciudad de Jerusalén destrozada. Los muros de la ciudad de Jerusalén estaban tumbados. ¿Okay? Y el templo de Dios mismo estaba hecho un desastre. Es que los babilonios llegaron y destruyeron todo. Se llevaron cosas del templo mismo. Era una cosa terrible. Entonces Nehemías y Esdras organizaron la reconstrucción tanto de los muros de la ciudad de Jerusalén y también el templo. Remodelaron, reconstruyeron, terminaron, pusieron muy bello el templo de Dios de nuevo, reconstruyeron los muros, todo bien según la ordenanza de Dios a través de Nehemías y Esdras. Y luego Esdras dijo, ya que el templo está bien, ya que hemos reconstruido bien la ciudad y los muros, vamos a tener un servicio para celebrar, vamos a juntarnos, vamos a tener una misa, un servicio de adoración y alabanza. Entonces se juntaron. Esdras, ellos hicieron ya como una plataforma para Esdras, para que él pudiera estar más arriba de todos, para que la gente pudiera escucharlo y verlo. Entonces ahí se pone de pie y Esdras se pone y dice, pues dale la Biblia, vamos a escuchar la Biblia. Y empezó Esdras a leer la palabra de Dios y leer los mandamientos y se dieron cuenta de su pecado. Empezaron a sentirse horrible. Imagínense. Esdras leyendo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y ellos reconocieron que por años habían adorado ídolos y empezaron a llorar. Esdras, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y reconocieron que se habían olvidado del nombre de Dios completamente. Escucharon de Esdras, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ellos reconocieron que no solamente habían sido un poco flojos en su asistencia a la iglesia, no estaban adorando regularmente a Dios para nada. Escucharon, no cometerás adulterio. Y reconocieron cómo ellos habían caído en los mismos pecados de inmoralidad.
que los demás países en los que vivían en cautiverio. Escucharon, no robarás, y se dieron cuenta de que habían robado de Dios al no darle ofrendas y diezmos como Dios había ordenado. Mandamiento tras mandamiento, y los israelitas, no. Y reconocieron, Dios es un Dios de amor, es un Dios justo también, y hemos pecado y merecemos su castigo, merecemos la muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Lloraron y se sentían mal y se arrepintieron. Lloraron lágrimas sinceras de arrepentimiento, confesaron sus pecados, le rogaron, Dios, ten piedad. Y la Biblia dice que al principio estaban parados, amén y amén, y luego escucharon los mandamientos, se postraron rostro en tierra, en arrepentimiento sincero. Las cosas no han cambiado en las iglesias hoy en día. Parte de la fe cristiana es llorar. Parte de la fe cristiana es sentirse triste por un tiempo, por lo menos, por los pecados que hemos cometido. Ustedes que han venido aquí por varios domingos, tal vez la primera vez para unos de ustedes, pero se darán cuenta que comenzamos casi cada servicio de alabanza, adoración, cada misa aquí, con una confesión de pecados. Confesamos los pecados. Esto nos debe de pesar. No es un ritual nada más, no es un rito, ¿verdad? Confesamos que hemos pecado contra Dios, que hemos fallado. En cada sermón, cada estudio bíblico, cada mensaje, cada devocional, escuchamos las leyes de Dios, escuchamos los mandamientos. Y cuando leemos los mandamientos y los estudiamos y los escuchamos, ¿de qué nos damos cuenta de nosotros mismos? ¿De que somos qué? Pecadores. ¿Y que merecemos qué de Dios? Su justo castigo, la muerte y el infierno. Piensen en esto. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántas veces hemos adorado a los ídolos de materialismo, del dinero, de la familia, del alcohol? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces han salido de nuestros labios esto? Ay, Dios mío, te lo juro por Dios. Aunque Él dice en su palabra que no usemos su nombre de esta forma. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántas veces no hemos respetado a las autoridades? No cometerás homicida. ¿Y cuántas veces no hemos matado a los demás con nuestros pensamientos de coraje y venganza y odio? No cometerás adulterio. ¿Y cuántas veces no hemos cometido adulterio en el pensamiento y por una fantasía, aún por un momento, mirando cosas y pensando en cosas que no debemos mirar ni pensar? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántas veces no hemos ignorado las necesidades de los demás, solo pensando en nosotros como egoístas? No codiciarás. ¿Y cuántas veces no hemos sido inconformes con las bendiciones que Dios nos da? Mis hermanos, somos pecadores y merecemos el castigo de Dios. Dios es un Dios justo y Él exige justicia. Él es un Dios perfecto y Él exige perfección. Y no somos justos y no somos perfectos por naturaleza. Hemos pecado 1000 y 1000 veces y la verdad es que merecemos su castigo, merecemos la muerte. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, no nos queda otra que reaccionar igual como reaccionaban estos israelitas en ese día. Rostro en tierra, con los corazones llorando, confesando: Dios, he pecado, ten piedad de mí. Vamos a ver cómo siguió la historia. Entonces ahí Esdras dando el sermón, me imagino un poco incómodo, ¿verdad? Servicio grande, habían terminado con el templo, vamos a dedicar el templo, gran cosa, dando el sermón y empiezan a llorar como bebé. Vamos a ver qué siguió, cómo siguió Esdras, cómo él como pastor trató esta situación. La Biblia dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas enseñaban al pueblo y les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió:
ya pueden irse, coman bien, tomen bebidos dulces y comparten su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, Nehemías y Esdras no mandaron a la gente a sus casas llorando, tristes y deprimidos por sus pecados. No. Ellos dijeron, no sigan llorando, no sigan llorando. Sí, ustedes han ofendido a Dios. Sí, ustedes han pecado. Sí merecen el castigo de Dios, pero Dios es un Dios de amor. Y Él los ha salvado. Y Él les ha perdonado. Él también es su Salvador. No sean felices, o sea, no sean tristes, sean felices y celebren. Vayan a sus casas no con culpa, sino con el gozo del perdón y con la paz de la salvación. Vayan a sus casas llenos de alegría, ¿verdad? Porque su Dios los ama y los quiere. Arrepiéntanse, confíen en su Dios. Sí es un Dios que exige justicia, sí es un Dios que pone los mandamientos, también es un Dios que perdona y que salva. Confíen en Él y pónganse alegres. Y lo hicieron. Ellos vivan agradecidos y vivan para Dios. Amen al prójimo, amen a Dios, pero de corazón y para darle las gracias. Y las cosas es lo mismo aquí en las iglesias cristianas y siempre debe de ser. Sí, la verdad es que lloramos un poco en la iglesia, en el corazón, reconociendo los pecados y confesando los pecados. Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? No terminamos con la confesión de los pecados. Seguimos con el anuncio del perdón, para que nosotros tengamos el gozo del perdón en nuestras vidas. No terminamos ahí nomás todos llorando y yendo a la casa cargados con culpa. No, para nada. También terminamos con las buenas nuevas, las noticias más hermosas sonando en nuestros oídos y sonando en nuestros corazones. Las noticias de salvación. Las noticias que tenemos la vida eterna en Cristo. Sí, cada domingo cuando venimos escuchamos las malas noticias de que somos pecadores y que merecemos el castigo, pero también oímos las buenas noticias de que somos salvados en Cristo y que el cielo es nuestro en Cristo. Esto es lo que llevamos a la casa, mis hermanos, cada domingo aquí en la iglesia, cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Sí, necesitamos los dos mensajes, ¿verdad? Necesitamos oír las malas para apreciar las buenas. ¿Cómo vamos a saber que son buenas noticias si no entendemos bien las malas? O sea, ¿Dios me salvó de qué? Me salvó de mi pecado, ya lo entiendo bien. Ahora me llena de alegría que me salvó, ¿verdad? Tenemos que llorar para estar más alegres que un ser humano puede estar, ¿verdad? La alegría de la salvación. Entonces, ¿qué hacemos aquí cuando venimos a la iglesia? Lloramos un poco. Salimos de aquí riéndonos con el gozo del perdón, ¿verdad? Mis hermanos, les voy a compartir una historia que me sucedió hace unas semanas. Fui al hospital y estaba compartiendo la palabra con una mujer, apenas la había conocido. Y estaba compartiendo la palabra, ella estaba muy enferma, estaba triste, anciana, ¿verdad? Entonces, ella quería una oración. Después de platicar con ella un poco, o después de conversar, me di cuenta de que no sabía mucho de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenía algún conocimiento, pero no mucho. Empecé a hablar con ella sobre los pecados, cómo somos pecadores, cómo merecemos la muerte, cómo merecemos el infierno. Y empezó a llorar la señora. Me miró, no quería mirarme y empezó a llorar. Tenía pena y podía ver yo la culpa en su cara. Entonces empecé a hablarle de Jesús y cómo Jesús vino y murió por nosotros. Empecé a hablar de las promesas de Dios en la Biblia, que si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús y en su sangre que derramó en la cruz, somos salvados, que Dios nos limpia todo, que Dios nos perdona todo. Y vi una expresión de alivio en su cara.
se secaron las lágrimas y hasta se sonrió. ¿En serio? Me dijo. En serio, le dije. La Biblia no miente. Cristo te salvó. Cree en Él. El cielo es tuyo. Tú estás en paz con Dios. Todo está arreglado ya. Y un alivio otra vez. Y empezó a llorar otra vez. Esta vez lágrimas de gozo y alegría, ¿verdad? Fue un viaje de emociones para la señora, ¿no es cierto? Llorando y luego contentos. Muy feliz la señora. Así es la fe cristiana. Pensemos en el texto, en la historia de nuestro texto para hoy. Los israelitas lloraban por horas, dice, mientras que leían los mandamientos y estaba enseñando desde el alba, desde que amaneció el sol hasta el mediodía, hablando los mandamientos y llorando. Pero luego compartieron con ellos las palabras de perdón, de salvación. Compartieron con ellos las buenas nuevas de la vida eterna. Y su llanto se convirtió en sonrisa y alegría. Es lo mismo con nosotros. Podemos esperar cuando oímos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra, podemos esperar hasta cierto punto el mismo viaje de emociones, ¿verdad? Porque cuando reconocemos nuestros pecados y reconocemos lo que dice Dios, la paga del pecado es muerte y que merecemos el castigo de Dios y hemos ofendido a Dios de mil maneras. A lo mejor no todos somos diferentes, pero por lo menos en el corazón lloramos y con razón. ¿Qué merecemos de Dios? El castigo. Pero luego cuando escuchamos las buenas nuevas, salimos de aquí a pura risa y con razón, porque somos salvados en Cristo y el cielo nos espera por Él. Amén.